¿Qué deseamos para el ministerio de alabanza? Que Dios los Dios bendiga. los bendiga. Te encargo los audífonos para el Señor Chulo, que Estelita le traduce. Te encargo la traducción, hija, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 20. Todos con su palabra, con la Santa Biblia. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Repita conmigo, por favor. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová,
en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Dios nuestro. Y yo te ruego, Dios, que tu palabra hoy hable a la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra tiene consejo para todo tiempo y para todas las edades, Señor. Y ninguno de nosotros escapamos de ese consejo, sino más bien necesitamos de tu sabiduría y del consejo que viene de lo alto. Ahora, Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Toca la mente y cambia los corazones endurecidos por corazones de carne. Ayúdenos, Dios, en nuestras debilidades, para que todos juntos como iglesia podamos ofrecer nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestra mejor exaltación y una vida recta delante de usted, que le agrade a usted. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta es una historia que es muy común predicar en la iglesia del Señor. En ella todos encontramos un cúmulo de mucha enseñanza para nuestras vidas. Usted puede oír este sermón hoy y va a encontrar aspectos que se van a identificar con su vida. Usted podrá oír este mismo sermón en boca de otro predicador y de igual manera le puedo asegurar que encontrará otros aspectos que se identificarán con su vida. En esta historia, hermanos, nosotros podemos ver que estamos hablando de una época donde todavía los milagros poderosos y las señales se daban en la tierra de Israel. Estamos hablando de los tiempos del profeta Elías y de Eliseo. Estamos hablando de portentos milagrosos que bajo la mano poderosa de Dios el pueblo de Israel pudo atestiguar. Así que el pueblo de Israel fueron testigos cuando Moisés levantó su vara y el mar rojo se abrió para que el pueblo pasara en seco. Los israelitas no sabían qué hacer cuando veían que Faraón y todos sus carros venían tras ellos para masacrarlos. Así que Moisés los arengó diciéndoles: no tengan miedo, porque Jehová peleará la batalla por nosotros. Todos estos egipcios que ustedes ven, ya no los volverán a ver más. ¿Qué les dijo Dios? Moisés, diles que marchen adelante. Yo quiero decirles, amado hermano, la iglesia del Señor es una iglesia que sigue marchando constantemente. Es una iglesia que no se debe de detener más que para predicar la palabra de Dios. La iglesia de Dios se detiene en los hogares para enseñar la palabra de Dios. Se detiene en las células para enseñar la palabra de Dios. Pero todos como iglesia somos llamados para ser una iglesia que va caminando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Otros milagros y señales portentosos es cuando Josué tiene que conducir a todas las tribus
para pasar y tomar la tierra prometida que Dios les había prometido. Moisés ya no está con el siervo Josué. Ahora Josué toma la responsabilidad en sus manos. Y Josué les dice a todos los israelitas: prepárense, porque mañana vamos a cruzar este Jordán. Y Josué les da instrucciones a los sacerdotes y les dice a los sacerdotes: lleven el arca del pacto, el arca de la alianza, y en cuanto sus pies toquen el agua, entonces verán lo que va a hacer Dios. Y así sucedió. En cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, aquel Jordán se abrió y toda la multitud de tribus pasaron en seco el Jordán. Y no conforme con eso, Josué les dijo: cada uno de los patriarcas de las tribus tomen una piedra, pónganla sobre sus hombros. Lo que le estoy diciendo no era una piedra chiquita, era una piedra que estaba en el fondo del mar. Pónganla sobre sus hombros, sáquenla de ahí y pónganla del otro lado. Y esas piedras quedarán por señal de lo que Jehová ha hecho hoy con su pueblo. ¿Y qué decir de Elías? Elías, ese siervo de Dios, que preparó el altar ante todos los Baales y que desafió a todos aquellos que idolatraban dioses falsos. Así que la condición estaba dada. Cada uno tenía en el altar, mientras que Elías veía cómo los otros hacían sus escándalos, tratando de atraer la atención de sus dioses. Elías esperaba sereno, porque el hombre que sabe quién es el Dios en el que ha creído es un hombre que espera sereno. Es un hombre que espera confiado totalmente en un Dios todopoderoso. Elías sabe que el único Dios verdadero y todopoderoso se llama Jehová. Así que Elías prepara el altar y al momento que Elías ora a Dios, fuego de Jehová descendió del cielo y consumió el holocausto. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Es el Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento. Porque así es como Dios se ha manifestado a través de los tiempos. Como Padre en la creación de todo el universo. Como Hijo en la redención de la humanidad. Escrito está: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y ese Verbo se llama Jesucristo. Y como Espíritu Santo derramándose en todos los corazones. Cuando el Señor Jesús estaba por ser levantado al cielo, hubo dos varones que se pararon a su lado y les hablaron a todos los discípulos. El Señor ya estaba siendo levantado delante de ellos, lentamente, por una fuerza poderosa. Y aquellos varones le dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que está siendo tomado de vosotros, así mismo volverá con ustedes. Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando la venida gloriosa del Señor Jesucristo por su iglesia. Ese es nuestro Dios. Desde que el pecado entró en este mundo, ningún hombre ha tenido una vida plena. No hay hombre, no hay mujer que pueda decir: hemos tenido una vida plena. Porque cuando el hombre estaba en el Edén, estaba en una vida plena. Esto es, en una comunión abierta y constante con el Dios creador. Cuando el hombre estaba en el Edén, entienda esto, había una plenitud y una perfección en la creación maravillosa que Dios había hecho de formar al hombre y luego a la mujer y de darle la autoridad para que se enseñorease de todo. Pero también les dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto será que el día que comieres también moriréis. Y entonces es
que se ha roto la plenitud. Por eso es que desde entonces hasta el día de hoy no hay hombre, no hay mujer en el mundo, ningún hombre ha tenido una vida plena. Así es. El que no tiene porque no tiene, y el que tiene porque quiere tener más. Entonces, hermanos, lo que tenemos que comprender desde el principio de este sermón para bendición de cada uno de nosotros es que no importa cuánto éxito tengamos en nuestra vida, entienda esto: la felicidad completa no existe. La felicidad es un trabajo diario, es una lucha diaria, es incesante, es agotante para lograr un día de felicidad. Y con todo y eso, antes de que usted cierre sus ojos, algo puede ensuciar la felicidad que usted había alcanzado dentro de ese día. No importa cuánto poder tenga el hombre, no existe una paz duradera. Vea usted cómo está el mundo peleando en guerra, y con un poco de descuido o de error pueden volverse en una tercera guerra mundial. Todo porque entre más poder tiene el hombre, menos paz tiene en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque la única paz que puede tener el ser humano es la paz de Cristo en su corazón. No importa lo bien que esté usted, no importa lo bien que usted se sienta, no importa lo bien que usted se mire, siempre habrá un pero. Escuche bien, siempre habrá un pero. Y Naamán era un general del ejército sirio. La escritura dice que era un hombre valeroso. Esto se interpreta de dos maneras. Número uno, era un hombre que tenía mucha autoridad. Número dos, era un hombre demasiado valiente. Naamán era un guerrero y que Jehová le había hecho ganar guerras a Siria. Así que Naamán tiene una investidura que nadie puede tener. En otras palabras, es lo que nosotros conocemos como era el dedo chiquito del rey de Siria. Era el brazo derecho del rey. Donde estaba el rey, Naamán iba con el rey. Era el general de todos sus generales. Era el general del ejército sirio. Pero con todo y el poder y la autoridad y lo valeroso que él era, Naamán tenía un pero en su vida. La escritura dice, pero era leproso. Y es ahí donde empieza el problema de Naamán. Porque la lepra en ese tiempo se miraba como un castigo de Dios. Todo hombre o mujer que enfermaba de lepra era sinónimo o era señalado que Dios lo había castigado por un pecado o por un crimen o por algo horrendo que había hecho. Pero la lepra era considerada como un castigo de Dios y también como un pecado. Así que Naamán goza de la confianza del rey, y con todo y la confianza del rey, además él era un hombre inmensamente rico, era un hombre diestro en las armas, era un militar completo. Pero Naamán era algo más. Naamán era un enoteísta. Voy a volver a repetir la palabra. Era un enoteísta. Esto es, Naamán creía que sus dioses sirios operaban o accionaban por medio de la tierra. Esas eran las creencias de Naamán. Así que cuando Naamán le ofrece a Eliseo todas las riquezas que llevaba preparadas para él, Eliseo le dijo, yo no quiero nada de esos regalos. Vive Jehová que yo no voy a aceptar nada. Así que a Naamán no le queda más que humillado decirle, ¿puedo entonces llevar algo de tierra de Israel para llevarla allá a mi tierra y en esta tierra yo poder adorar?
Y cuando mi Señor el Rey me lleve a adorar a Ribón, me va a perdonar Jehová. Yo voy a adorar sobre la tierra de Israel, porque esas eran las creencias que él tenía. Y esa es la razón por la que usted, al leer la Escritura, no se le debe de hacer extraño que Naamán le pidió llevarse una mula cargada de tierra de Israel. Cuando nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios es omnipotente. Ese es nuestro Dios. Y es el Dios que predicamos aquí. Había una esclava también. Le decía yo que de esta historia hay muchas cosas que podemos aprender. Y aquí quiero traer una enseñanza para todos y cada uno de nosotros, seamos varón o seamos mujer. Pero había una muchacha, una israelita, que había sido raptada. La Escritura dice que bandas armadas habían salido y habían llevado gente secuestrada. Y entre esa gente secuestrada, amado hermano, se llevaron a una muchacha, la cual servía o era la sirviente, era la esclava de la esposa de Naamán. Ella fue raptada. Ella nunca volvería a ver a su familia. ¿Qué haría usted cuando alguien le haría tal daño a usted? ¿Cómo sería la reacción de cualquiera de nosotros? ¿Cuál sería la actitud que nosotros tomamos cuando hay alguien que nos hace tanto daño a nuestras vidas? Y sin embargo, vemos a través de una muchacha insignificante, sin esperanza, sin futuro, sin libertad, vemos cómo ella ministró bondad, cómo ella ministró amor y ministró sanidad. Cuando le dijo a la esposa de Naamán: dígale al Señor que allá en Samaria hay un profeta de Jehová que lo puede sanar. Y ese profeta de Jehová sabía que el Dios Todopoderoso puede sanar, puede libertar, puede limpiar. Hermano, si hay algo que es posible para Dios, es que todo le es posible para Dios. Lo único que necesitamos es creer. Así que la muchacha ministra bondad, amor, sanidad, le da consejo y le dice a la esposa de Naamán lo que tiene que hacer. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería la actitud de usted si a usted alguien le enseñó, alguien le hizo malo, si a alguien le ofendió, si a usted alguien lo humilló, si a usted alguien lo engañó? ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Por favor, vaya a la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a dejar que la palabra del Señor empiece a edificar nuestras vidas. Romanos, capítulo 12. ¿Ya estamos ahí? Amén. Romanos capítulo 12, aquí está la palabra del Señor, versículos 17 y 19. ¿Sí? Dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermano, hermana, nunca tengas malas intenciones con tu semejante. La palabra de Dios te da un consejo para que tengas paz en tu alma. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y esa es una de las mayores luchas del ser humano. El ser humano no sabe estar en paz con todos los hombres. Puede estar en paz con uno, pero puede estar en discordia con otros. Dice la Escritura: no se venguen ustedes mismos, no tomen venganza por su propia mano, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, de qué manera la palabra de Dios nos enseña que en cuanto dependa de nosotros, aprendamos a no querer tomar venganza de alguien que nos ha lastimado, de alguien que nos ha ofendido, de alguien que nos engañó, de alguien que nos humilló, de alguien que pisoteó nuestra dignidad? Si hay algo que el creyente verdadero discípulo de Jesús debe de saber hacer, es vivir en mansedumbre y vivir en paz con todos los hombres de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué difícil es. Y la muchacha había sido arrebatada de los suyos y fue llevada como una esclava. Y aún así, ella tuvo tanto amor para ministrar la bondad que había en su corazón. Y yo le digo a usted esta tarde, hermano, no importa la condición en que usted hoy se encuentre. Yo no sé cómo viene cada uno de ustedes. Tal vez venga en aflicción, tal vez usted esté en sufrimiento, tal vez usted esté viviendo en una soledad en su vida. Tal vez usted pasando por una gran escasez de economía, hermano. Tal vez estés en luto o en depresión. Pero si hay algo que nosotros debemos de hacer, es siempre buscar la oportunidad de servir a Dios y de estar en paz con todos. Amén. Por eso el mundo está de cabeza. Y Naamán estaba condenado. Él sabía que la lepra poco a poco lo iba a ir matando, porque era una enfermedad incurable y que además perdían la sensibilidad de las partes de su cuerpo. De ahí que se les empezaban a caer por pedazos las orejas, los dedos de las manos, los dedos de los pies, las cejas, los labios. Ellos no sentían cuando se les pudría la carne y entonces empezaban a perder partes de su cuerpo. Él sabía que estaba perdido, y como sabía que estaba perdido, entonces es que prepara su viaje para ir a ver al siervo de Dios, a Eliseo. Y nosotros no vamos a poder comprender lo que es sentirse que uno está perdido hasta que no pasemos por una situación compleja, difícil y dura en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra? Tenemos que prepararnos para ir y tener un encuentro con Dios. Y cuando tú preparas tu mente y cuando usted prepara su corazón, usted va a tener un encuentro con Dios. Todo aquel que logra tener un encuentro con Dios va a ser lleno de la paz de Cristo en su corazón. Entienda esto. En Siria, los profetas trabajaban para el rey. Hacían lo que el rey ordenaba. Obedecían en todo al rey. Pero en Israel no es así, hermanos. En Israel es al revés. En Israel los profetas trabajan para Dios. Esto es una gran diferencia. ¿Servir al hombre o servir a Dios? ¿A quién prefiere usted? ¿Servir al hombre o servir a Dios? Yo prefiero servir a Dios. Todos nosotros somos llamados para servir al único y verdadero Dios. La gente se equivoca. Las multitudes van detrás de líderes errados completamente en la fe auténtica y en la doctrina verdadera de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por multitudes. Por eso dice la Escritura: y todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por todo. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que planeemos, vamos a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Vamos a hacerlo todo en el nombre de Jesús.
y demos honra y demos gloria a Dios. Pero a Naamán no le gustó que Eliseo ni siquiera lo recibió. Qué chasco se llevó. Naamán dijo: soy el general, traigo mulas cargadas de oro, de plata, telas finísimas para regalársela a este profeta. Y el profeta ni siquiera salió, ni siquiera se molestó en atenderlo personalmente. Antes bien le dijo a Giezi, su siervo: sal y dile que se dé 7 zambullidas ahí en el Jordán. Y a Naamán eso le pareció completamente ofensivo, porque el hombre reacciona de una manera negativa a causa del orgullo y de la arrogancia. Y aquí voy a entrar en el tema central de este sermón, porque todos tenemos orgullo. Y hay un momento en nuestras vidas, si no es que muchos tiempos, en que vamos a padecer de la arrogancia humana. Así que Naamán se siente ofendido, número 1, porque Eliseo no lo recibe. Número 2, porque ¿cómo es posible que yo, el general, esté siendo atendido por un esclavo? Número 3, porque me manda que me bañe en ese río sucio, oloroso. Y Naamán exclama: ¿qué acaso los ríos de Abana y Farfar en Siria no son mejores y más limpios y hermosos ríos que esta agua sucia? Y no se quiere sumergir. Muchas veces Dios habla en nuestras vidas. Escuche bien, Dios habla en nuestras vidas. Constantemente Dios nos está buscando a nosotros. Constantemente Dios está tratando con nuestras vidas. Constantemente Dios está tocando a tu corazón. Y ¿sabes qué, amado hermano? Llega el punto en que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y ese era el problema de Naamán. Naamán quería hacer las cosas a su modo. Yo quiero decirle, amado hermano, hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy Dios una vez más te está tocando. Y ya es tiempo de que paremos. Ya es tiempo de que detengamos nuestras actitudes erróneas y que queramos hacer las cosas a nuestro modo. Las cosas no son a nuestro modo. Las cosas, nuestras acciones, nuestros hechos y nuestras decisiones deben de ser congruentes con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el siervo le dice a Naamán: Señor, pero si lo que te está pidiendo es algo muy sencillo, hombre. ¿Qué acaso si Dios no te pidiera, si el profeta no te pidiera hacer algo más complejo, más difícil, no lo harías? Le dice el siervo. Entonces, ¿por qué no se zambulle las 7 veces? ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Al ser humano le gusta hacer las cosas difíciles. Le gusta hacer las cosas complejas. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia lo único que nos enseña es a entrar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Que los hombres creyentes entren arrastrándose de rodillas, todas sangradas. ¿Qué es eso que lleven sobre sus espaldas pencas de nopal con espinas? ¿Qué es eso que lleven lápidas de piedra? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el sentido que tiene? Pues eso es lo que Naamán quería. Naamán esperaba de Eliseo que lo pusiera a hacer algo extraordinario para ser sanado. Y Eliseo le dice: no, Giezi, nada más dile que se zambulla 7 veces ahí y él va a ser sanado de lepra. ¿Qué es lo que te estoy
diciendo, amado hermano, lo único que necesitamos es creer a la palabra del Señor. Lo único que todos necesitamos es entender los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Estás en sufrimiento, estás en soledad, estás en luto, estás en enfermedad. Solamente crea esta palabra y serás salvo, y serás sano, y serás restaurado, y serás limpiado en el nombre de Jesús. ¿Qué tanto gastas en veladoras, hombre? ¿Dónde dice la Biblia que enciendas veladoras? ¿Dónde dice la Biblia que pongas riestras de ajos en la puerta de tu casa? No, la Biblia lo único que dice: y todo lo que hagáis sea de hecho, de palabra, hacedlo para el Señor en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay protección, hay liberación. Todo es en el nombre de Jesucristo. El Evangelio de Jesús, entienda esto, no nos pide ningún tipo de sacrificio, ni manda ni peregrinajes. No te pide eso el Evangelio. Lo voy a volver a repetir: el Evangelio de Jesús no te pide ni mandas, ni pactos, ni peregrinajes, ni sacrificio alguno. El Evangelio solo te pide que seas fiel a la palabra de Dios y que tengas fe en la palabra de Dios. El Evangelio de Jesús solo te pide tu corazón, que le entregues tu corazón a Cristo, que creas en Él. Y por eso el proverbista dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Qué hermosa es esta palabra de Dios. Él no te pide cosas extraordinarias. Él solo te pide que tú le entregues tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No te pide cosas extraordinarias. Es precioso el Evangelio de Jesucristo. Solo te pide que tengas fe. Solo te pide que tú quieras creer. Y por eso dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿No te da gusto esa palabra? Todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el hombre se hace difícil las cosas. Anda haciendo cosas que no tienen ningún sentido con la bendita palabra de Dios. Y eso es lo que Naamán iba y hacía con su rey de Siria: adorar a sus dioses de Ribón. Pero cuando se da cuenta que es sanado completamente, dijo: yo aunque sea tierra me llevo, y en esa tierra voy a doblar mis rodillas, porque ahí está Jehová de los ejércitos, el que me sanó. Ese es el verdadero Dios. Y la Escritura dice: no te pido que hagas cosas extraordinarias. Lo único que Dios nos pide es que invoquemos el nombre del Señor Jesús. Y por eso la Escritura dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Alguien quiere ser salvo de verdad? ¿Alguien quiere verdaderamente alcanzar la salvación y la vida eterna? Pues todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. ¿Alguien puede decir un aleluya o gloria a Dios? Así que necesitamos ver el problema de Naamán. Hay que detectar cuál es el problema. Es que mientras que usted no detecte cuál es su problema de usted, usted va a estar como Naamán. Por eso le decía yo hace un momento, esta historia usted la puede oír que se la prediquen aquí y acá y allá y más allá, y en cada predicación usted va a encontrar algo que va a tocar su vida. Amén. Amén. Y tenemos que conocer cuál era el problema de Naamán, porque de la misma forma es que usted tiene que conocer cuál es su problema.
Es que mientras usted no se conozca su problema, usted va a seguir sufriendo más. Porque su alma de usted es la que se va a enfermar. Y yo como su pastor estoy aquí para que usted tenga sanidad en su alma. Y no para que su alma sea corroída por el rencor, por el odio, por la venganza. Gloria a Dios. El problema de Naamán no era la lepra. Tampoco era el río sucio donde se tenía que bañar 7 veces. El problema de Naamán no era Eliseo que no lo haya recibido. El problema de Naamán no eran sus siervos, porque sus siervos eran los que le estaban insistiendo que se zambullera 7 veces. No, hermano, el problema verdadero que Naamán tenía era el orgullo y la arrogancia y la soberbia que había en él. Ahora bien, ponga atención, porque no todo orgullo es malo. Hay un orgullo que es positivo, el cual nos da grandes satisfacciones en nuestra vida. Nos hace sentirnos contentos y satisfechos de algún resultado o de algún logro que hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, los padres, ustedes, todos ustedes padres, se sintieron orgullosos cuando sus hijos se graduaron de high school. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que anduvieron tomándole las fotos, viendo que tuviera su álbum? Usted se sentía orgulloso que su hija, que su otra hija y que su otro hijo se iban a graduar de high school. Habían culminado con sus estudios, habían sido obedientes a sus estudios. El esfuerzo que usted, mamá, el esfuerzo que usted, papá, hizo con sus hijos, estaba teniendo una corona de justicia porque ellos estaban graduando. Y eso hace que los padres se sientan con un orgullo, con un contentamiento en su alma, porque hicieron algo bien, porque supieron hacer algo recto con sus hijos. Pero también hay un orgullo negativo del cual tenemos que tener todos cuidado. Y ese orgullo viene con una gran carga de soberbia en nuestras vidas. Ese orgullo viene con un costal de envidia, con otro costal de arrogancia, y es una enfermedad que va a correr nuestra alma. Así es. Y la gente no quiere entender. Los creyentes se vuelven tercos y necios a sus actitudes, porque se olvida que su alma no es de usted. Usted le entregó su alma a Cristo. Usted le entregó su alma a Dios. Su alma no le pertenece a usted, le pertenece a su Señor. Su Señor es el Señor de tu vida, es el Señor de tu matrimonio, es el Señor de tu economía. Él es tu Señor. ¿Qué alma le quieres entregar? ¿Un alma más sucia y más puerca que el río Jordán? Gloria a Dios. Eso no es así, hermanos. Esta palabra tiene que cambiar nuestras vidas. Esta palabra tiene poder para renovarnos. Esta palabra tiene poder para transformar aún mis pensamientos más sucios. Esta palabra tiene poder para sanar mi alma. Dele gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? Vaya por favor a Mateo capítulo 23. Vamos rápido todos a la palabra, por favor, hermanos. Por favor, no ignore lo que le estoy pidiendo. Venga la palabra, porque es la palabra la que le va a abrir los ojos y el entendimiento. Mateo capítulo 23. Verso 12. Ya está ahí, verso 12. Amén. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, hermanos, será enaltecido. Mira qué hermosas son las palabras de Jesús. No te enaltezcas, no te llenes de orgullo, no te llenes de arrogancia. Deja la soberbia a un lado, humíllate y es el Señor mismo el que te va a levantar. Gloria a Dios.
¿Ya estamos ahí, hermano? Verso 29, hermano. Verso 29. Mira, hermano, esto es hermoso. Cuando la palabra de Dios nosotros permitimos que hable nuestras vidas, el Señor va a hacer algo grande con nosotros. Y Jesús dijo, Él dijo estas palabras. Hermano, esta no es palabra de hombre, es palabra del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, aprended de mí, que yo soy manso, yo soy humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 5, vaya ahí por favor a la escritura. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos muestra la palabra apostólica, el siervo que se humilla, el siervo sufriente. Ahí encontramos una respuesta para toda nuestra manera de vivir. Y dice la escritura, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira qué hermosa palabra, siendo en forma de Dios. Jesús no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Es el nombre de Jesús. Él es Dios, plenamente Dios. Así que Naamán no quiere aceptar sumergirse en el río por su orgullo, por su altanería. Es que el orgullo convierte al ser humano en una persona altanera. Amén. Y si no comprende bien lo que es una persona altanera, búsquela en el diccionario. ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda la educación que recibimos de nuestros padres? ¿Dónde quedan los buenos modales? ¿Dónde quedan los esfuerzos que hicieron nuestros viejos, que nos enseñaron lo que es respeto y obediencia, hasta besarle las manos a nuestros abuelos? ¿Dónde queda? Eso es lo que hace el orgullo y la altanería. Nos convierte en personas arrogantes. Y así como el profeta de Dios le dice a Naamán, te vas a zambullir 7 veces, así hay 7 características que nosotros debemos de conocer acerca de lo que es una persona orgullosa, arrogante y soberbia. Número 1, el orgullo ciega a una persona, y esa persona jamás va a reconocer sus errores. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo el Señor empieza a tocar tu vida, empieza a tocar tu corazón, empiezas a reconocer tus fallas, tus errores, y dices, no sé qué está pasando, hay algo que me está cambiando, hay algo que me está haciendo sentir diferente, hay algo, ese algo se llama Jesucristo,
Número 2. La persona orgullosa nunca va a aceptar ser corregida. Créalo, aquí pasamos situaciones de este tipo. A veces para mí como pastor, corregir a un miembro de la iglesia es complicado para mí, porque sé que si lo hago, no va a aceptar la corrección. Y eso es el orgulloso. No acepta ser corregido. No aceptan la corrección. ¿Sabe por qué? Porque para ellos es algo humillante para ellos. Pero la Escritura dice que el sabio acepta la corrección. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos sabios hay que saben respetar y obedecer las autoridades y reconocer sus errores, reconocer sus fallas, reconocer sus deficiencias? Llevamos 2 zambullidas, ¿verdad? Amén. Número 3, zambullida número 3 de Naamán. Porque para que él saliera limpio de la lepra del pecado, tenía que zambullirse 7 veces. Vamos 3. El orgulloso nunca pide ayuda. A él no le gusta pedir ayuda. Porque pedir ayuda ante los demás es rebajarse ante otros. ¿Cómo? ¿Cómo van a conocer que yo tengo necesidad de que me ayuden? ¿Cómo se van a enterar que yo tengo este problema y necesito ayuda? No, 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 no. Nadie debe de saber mi situación más que yo. Y por ende, por consecuencia, esa persona que no acepta la ayuda, no necesita la ayuda de Dios. Y por eso es que mucha gente está fuera de las iglesias, hermano Josué. Porque ellos dicen que no necesitan nada de Dios. El orgullo y la arrogancia los tiene envueltos totalmente, cuando todos sabemos que necesitamos todo de Dios y que sin Dios nada tenemos y nada somos y nada nos vamos a llevar. Alguien diga gloria a Dios. Zambullida número 4. Y aquí voy a tocar esos nervios. No sé si alguna vez usted se ha mordido un nervio de la columna vertebral. ¿Sabe lo que duele? No se aguanta ese dolor. Número 4. La persona orgullosa no perdona. No perdona. O sea, son rencorosos. Porque ellos consideran que los errores de los demás son imperdonables. Y se les olvidó que todos tenemos cola que nos pisen. Amén. Y que otros nos han perdonado a nosotros peores errores que los que nosotros consideramos un error, que no podemos perdonar en un semejante. Zambullida número 5. El orgulloso no se somete ni a Dios ni a las autoridades. No, no. Él se brinca o ella se brinca a las trancas. Y aquí hablo de esposas que no aceptan someterse y sujetarse a sus esposos, que los tienen en lo que pesan. Y Dios no le ha dado tal autoridad a la mujer. Y no estoy hablando de machismo en ninguna manera. Estoy hablando del gobierno de Dios. Dios, Cristo, la iglesia, el varón y la mujer. Y eso no lo puse yo, eso lo estableció Dios. Y lo que Dios establece no lo puede cambiar nadie. Porque el hombre, por querer cambiar las cosas, es como el mundo anda de cabeza. Hombres y mujeres, debemos de aprender a someternos a las autoridades. Así nos lo manda Dios, porque toda autoridad por Dios es puesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo sucede con los jóvenes. Se ven bien bonitos, ¿verdad que sí? Todos se ven muy bien, pero de vez en cuando se brincan las trancas con los padres y no los quieren respetar.
Se les olvida que deben respeto y obediencia a papá y a mamá. Y mamá y papá le dice, hijo, arréglese bien para ir a la iglesia, hombre. Ah, no, ahí vienen con sus pantalones todos garralientos. ¿Qué es eso? Esta es la casa de Dios. Amén. Aquí venimos a ofrecer nuestro mejor sacrificio, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestra mejor exaltación. Es aquí donde la congregación de los santos se presenta con el mejor atavío para agradarle a Dios. Y nuestros hijos tienen que saber respetar la autoridad de los padres, la autoridad de los mayores. Tienen que ser humildes. Por eso las prisiones de los Estados Unidos están llenas de gente menores de 17 años que más de gente de 18 años en adelante. Miren las estadísticas. Es cierto. ¿Cuántas familias desintegradas? ¿Cuántas madres avergonzadas por los hijos? ¿Cuántos padres arrepentidos de no haber actuado a tiempo cuando lo debieron de haber hecho? Ahora tienen a los hijos en las prisiones. 13 años, 14, 15, siendo unos asesinos, siendo unos violadores. ¿Todo por qué? Porque nunca nos detuvimos a instruirnos en la justicia y en la verdad de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nadie la puede cambiar. Amén. Los gobernantes de la tierra pueden aprobar el aborto. Pueden aprobar los matrimonios lesbianas, homosexuales, pueden hacer lo que les dé su gana, pero hagan lo que hagan y que vayan en contra de esta palabra, un día se van a ir al infierno porque están haciendo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Aleluya. ¿O usted cree que Dios pasa por alto las cosas? No, 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 no. No erréis, dice el apóstol, no se quieran equivocar. Número 6. El orgulloso no es agradecido. No, son ingratos. Ellos no tienen gratitud por el favor o por la ayuda que usted le dio. Antes bien, si tienen el modo de fastidiarle su vida, su economía y su crédito, se lo desgracia. Y dígales algo, hasta lo demandan en la corte. Por eso, hermanos, yo en el amor del Señor siempre, otras veces se los he dicho, no se anden prestando dinero entre ustedes. No quiero dificultades en la iglesia. Sé que todos podemos tener necesidades económicas en un momento dado de nuestras vidas. Todos las vamos a necesitar. Todos las vamos a pasar. Pero tengamos mucho cuidado. No ande soltándole su firma a quien no lo haga, porque se va a meter en problemas. Entonces no es agradecido el orgulloso. Son ingratos, no hay gratitud. No tienen un agradecimiento para Dios, ni siquiera lo honran. ¿Qué no les he dicho yo en otras ocasiones? ¿Quiere verdaderamente saber quién es confiable? Pregúntenme a mí, yo soy su pastor. Yo le voy a decir, si ese hermano diezma semana tras semana, es un hermano en que usted puede confiar. Porque el que le rinde honra y gloria a Dios, le va a poder devolver a usted el favor que usted le hizo. ¿Cuántos dicen amén? Zambullida número 7. Necesitaba Naamán de meterse 7 veces en el río para quedar limpio. Pero el orgulloso siempre quiere hacer las cosas a su manera. ¿Sabe qué es hacer las cosas a su manera? Así de simple. Usted compra un mueble de plástico, de metal, y trae unas hojitas que dice instructivo. Y en ese instructivo viene una bolsa con muchos tornillitos y muchas tuercas y con una llave. Y le dice paso por paso cómo usted va a armar ese mueblecito de plástico donde va a guardar los calcetines, las camisetas de los niños. Ahí le dice. Pero no, usted lo hace a su modo.
Usted ni siquiera, ¿verdad? Dice, no, yo ya a mí estos chinos que me van a enseñar, no, hombre, yo ahorita. Y se da cuenta cuando terminó que le sobraron unos tornillos y el mueble le quedó todo flojo, bailando para un lado para el otro. Y viene la mujer y le dice, pues, ¿qué pasó, Juan? Mira nada más. Pues tú ya andas comprando cosas corrientes, vieja. Nos gusta, al orgulloso le gusta hacer las cosas a su modo, así que tenga cuidado con ese tipo de orgulloso. No le ande soltando su carro para que se lo arregle, porque en el primer enfrenón se va a pasar las luces, porque es capaz de apretarle las balatas en lugar con los seguros de hacerlo con un mecatito y decir, no le pasa nada, no. Entonces, hermanos, el orgulloso siempre quiere hacer las cosas a su manera. Y por más que uno como pastor les dé la instrucción y les diga cómo las cosas deben de ser conforme a la palabra de Dios, ellos quieren hacerla a su manera. Como el caso de Naamán. Quería que las cosas sucedieran bajo sus propias condiciones. Y eso no cambia del hombre. Escuche bien, el hombre siempre está pensando igual que Naamán. Yo dejo de tomar cuando yo quiera, mujer. A mí no necesitan mandarme a los alcohólicos anónimos. ¿Qué te pasa? Yo dejo de usar droga cuando yo quiera. Además, mira, si quieres, hoy es el último día. Yo dejo de ser un mentiroso. No, mira, cuando yo quiera, yo dejo de ser un borracho. Ese es el problema del hombre. Por su orgullo, por su arrogancia, porque no saben tener humildad y sencillez. Este carácter yo lo controlo, no, yo sé cómo controlar mi carácter. Y Naamán le dice, no, mi alma, y cálmese, prepárese, hermano, porque entonces sí, se inició la Tercera Guerra Mundial en su casa. Gloria a Dios. Dijo un marido grandote, así estaba grandotote más que yo, así como el hermano Ramiro, así grandote, así, y la esposa estaba chiquita. Y dice, no, pastor, si viera cómo se me pone esto, está chiquita, hermano. No, pastor, no, hombre, cálmese. Ese es el orgullo, la arrogancia. Y este carácter yo lo controlo al momento que yo quiera. Pero Filipenses dice, nada hagan por contienda. Nada hagan por vanagloria ni por orgullo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué me dice la Escritura? No te sientas más que los demás, al contrario, aprende a mirar a tus semejantes de abajo para arriba, con amor, con respeto, míralos con atención, míralos con consideración, aprende a humillarte. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Y si pasa el ministerio de alabanza. Porque esa historia de Naamán se predica, y se predica, y se predica. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún Jesús, escuche bien, aún Jesús, habiendo podido hablar muchas cosas diferentes que el hombre necesitaba oír, aún Jesús habló de Naamán, hermanos. Él dijo en Lucas capítulo 4, verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se da cuenta? Jesús hace mención muchos siglos antes del milagro que Jehová Dios, que es Jesús, había hecho con Naamán el sirio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Él es el que sana. Él es el que nos limpia de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. ¿Sabe qué necesitamos?
Necesitamos más humildad en nuestras vidas. Necesitamos más venir humillados a la presencia del Señor. Yo siempre digo, Señor, porque en tus templos tú siempre dejas un espacio que se llama altar, para que todos vengan humillados a reconocer que solo tú mereces toda la honra y toda la gloria, y que nosotros no somos nadie para enaltecernos, ni mucho menos para llenarnos de orgullo. Porque cuando Naamán se sumergió en la 7ª vez, la Escritura dice que salió completamente sano. Su piel, su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo pregunto en esta tarde, ¿necesitaremos algunos de nosotros venir y humillarnos y sumergirnos en los ríos de su Espíritu? Decirle, Señor, quítame este orgullo de mi vida. Señor, yo me humillo, quítame este rencor, quítame este coraje, quítame esta falta de perdón, Señor. ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no te tomas unos minutos y sales de tu lugar? ¿Qué piensas tú que sintió Naamán cuando salió del agua y se vio limpia toda su piel? Qué sensación más agradable. Es como si de repente un doctor te dijera, usted está invadido de cáncer.